Bien, recuerdo un poco, ¿no? Esta segunda parte de esta serie de prédicas. Hablamos de una primera parte en donde hablábamos de ser discípulos de Jesús, ¿no? Lo que conllevaba, lo difícil que era. Y estamos en una segunda parte en donde el mandamiento del Señor no es solo que seamos discípulos de Él, sino que también nos pide que hagamos discípulos, ¿no? Hay una primera parte, somos discípulos de Jesucristo, somos seguidores de Jesucristo, Él es nuestro máximo ejemplo, pero también el Señor nos pide que como discípulos de Él hagamos otros discípulos. Él nos ha dado el poder a través de su Espíritu Santo para también a través de nuestro testimonio de lo que el Señor ha hecho, de ir capacitando, levantando a otros. ¿Con qué fin? Bueno, lo veremos hoy, pero con el fin de seguir predicando el Evangelio. Y hemos visto que a la hora de discipular o formar a otros, es indispensable formarlos, enseñarles a través de la palabra. ¿Sí? ¿Recuerdan esta segunda prédica? La primera fue cómo Pablo y Timoteo se conocieron. Estamos viendo en base a esta relación de maestro, de líder a discípulo, cómo la importancia de enseñar la palabra del Señor, la única verdad que le libraría pues de muchas cosas, de falsas enseñanzas y de seguir el verdadero camino que el Señor tiene trazado para nosotros. Vimos la semana pasada también algo muy importante, la importancia también de la oración en el discipulado. Y veíamos cómo Pablo y Timoteo no solo oraban cuando estaban juntos, sino Pablo aún desde la presión y a pocos días de que fuera un mártir a causa de Jesucristo, oraba por su amado Timoteo en la distancia. Y no solo eso, sino que continuamente aconsejaba a Timoteo, también basado en la palabra de Dios. Entonces, estamos llamados a formar discípulos, no, pero no cualquier discípulos, sino cimentados, basados en la palabra de Dios, en la oración y en un consejo sabio, que solo puede venir de la palabra y del Espíritu Santo que el Señor nos da. ¿Con qué fin? ¿Para qué queremos formar discípulos? ¿Para que nuestra iglesia sea grande, crezca, no? Bueno, es parte de la bendición también. Pero el Señor nos envía a que seamos sus discípulos y que hagamos discípulos con el único objetivo de que el Evangelio se siga extendiendo. De que aquellos discípulos que nosotros estamos formando formen también a otros y así sucesivamente de generación en generación, ¿no? Ese es el gran propósito que tenemos. Y es un propósito y es una misión que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Así que vamos a ver hoy un tema que se titula Sirviendo Juntos. Estamos llamados a formar discípulos, a ser discípulos con el fin de servir dentro de la diversidad en unidad, con el único objetivo de que el nombre de Jesucristo sea exaltado y de que su evangelio se siga extendiendo. Así que quiero invitarte a buscar Filipenses. Mira, hasta ahora estábamos basándonos allí en las cartas pastorales a Timoteo. Hoy vamos a ir a otra carta pastoral, la carta que le envió a la iglesia de Filipo, Filipenses 2, versículos del 19 al 24. ¿Sí? ¿Le tenemos? Quiero invitarte, vamos a ponernos de pie, con reverencia, vamos a leer la palabra del Señor y que el Señor nos guíe y nos hable en esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confíe en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. ¿Sí? Palabras del apóstol Pablo. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, desde ya te damos gracias por tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, te rogamos que prepares nuestro corazón, que prepares nuestras mentes, que abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor, para escuchar tu voz en esta mañana de una manera clara, audible, Señor. Que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón y que salgamos no siendo meramente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu verdad, Señor. Háblanos en esta mañana. Es tu tiempo, Señor. Una vez más te ruego, Señor, que me llenes de tu Espíritu Santo. Que hables a través de este humilde siervo, Señor.
Señor, que todo pensamiento, que toda palabra que llegue a mi mente, Señor, provenga de ti. Quita toda palabra y pensamiento de hombre y lléname de ti, Señor. Háblanos, Señor. Dispone, Espíritu Santo, muévete en este lugar, en la vida de cada uno de nuestros hermanos, familias, hogares, Señor, que nos están escuchando o nos escucharán a lo largo de los próximos días. Glorifícate. Es tu nombre. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de este pasaje. Mira, hasta entonces hemos visto en el tema de hacer discípulos cómo Pablo le enviaba cartas a Timoteo. Era la manera de comunicarse. Aquí, en este pasaje y la carta a Filipos, hay una diferencia. Pablo no le está escribiendo a Timoteo. Es más, Timoteo está con Pablo en Roma, en la primera de sus prisiones. No sabría Pablo qué iría a pasar allí. ¿Podrían dejarle en libertad? ¿O podría ser mártir a causa del evangelio y acabarían con su vida? Y estaba Timoteo allí con su líder, con su pastor, allí en estos momentos difíciles. Pero repito, Timoteo estaba allí con él. Y si leemos el versículo 25, ¿no? Un poquito más adelante, el siguiente del que nos quedamos, aparece otro nombre, Epafrodito, ¿no? Otro amigo de Pablo, que Pablo previamente ya había enviado a Filipos. ¿Para qué? Para ayudar a la iglesia, para que se convirtiera en un líder allí y la iglesia de Filipos siguiera cimentándose y creciendo. Pero Epafrodito también estaba en Roma, porque había viajado de Filipo a Roma. Mira, escúchame bien, había viajado llevando una ofrenda para Pablo, ¿no? Epafrodito era un mensajero. Pablo lo había enviado a Filipo para servir allí. Y Epafrodito había vuelto, seguramente conocedor de la situación de Pablo, llevándole una ofrenda. Y allí en este contexto, Pablo escribe esta carta en gratitud hacia los filipenses por la ofrenda recibida, pero también aprovecha para tratar temas esenciales de la vida cristiana, lo que es nuestra iglesia, el caminar diario y sobre todo también la importancia del servicio en unidad, ¿no? Es el énfasis que Pablo le da a esta carta. Pero cabe resaltar que aquí Pablo está mencionando a dos hombres muy importantes, humildes, quizá no de los más representativos o más renombrados en la palabra del Señor, pero aparece aquí Timoteo. Hemos estado hablando mucho de Timoteo, mucho más familiar, y veremos de él algunas características de siervos de Jesucristo, pero también estamos hablando de otro nombre, Epafrodito, ¿no? Quizá más desconocido, ¿no? Más desconocido. Pero vemos en estos dos hombres que sin darse apenas cuenta, mostraban lo que es el carácter de un siervo de Jesucristo. Estaban dispuestos a servirle. Epafrodito había ido a Filipos. Ahora había regresado a Roma a visitar a su pastor, a visitar a su líder, a traer una ofrenda, a bendecirle, a acompañarle en estos momentos. Y Timoteo, quedémonos con estos dos hombres humildes, sencillos, discípulos de Pablo. Pablo era discípulo de Jesucristo y a la vez Pablo había formado muchos discípulos, dos de ellos, pues Timoteo y Epafrodito. Ahora, el amor de Pablo, realmente Pablo, cuando leemos y estudiamos, vemos en Pablo el corazón de un pastor que amaba a sus iglesias, amaba a sus hermanos. Y Pablo continuamente, a pesar de la distancia, lo difícil que era, buscaba mantener esa comunicación y buscaba la manera de apoyar a las iglesias. Y Pablo amaba a la iglesia de Filipos y buscaba la manera de poder enviar personas allí que ayudaran a la iglesia a cimentar el carácter, el evangelio y que siguieran creciendo. Sin embargo, veremos más adelante cómo no era una tarea fácil para Pablo, ¿no? Enviar a alguien que apoyara. No quiero adelantarme, pero el primer punto en el versículo 19, vamos a estar repasando estos 5 o 6 versículos, características de un discípulo de Jesucristo. Y que tú y yo tenemos, estoy seguro. Primero, dice allí el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Aquí vemos la motivación, la ansiedad de Pablo por promover el bienestar espiritual de la iglesia. A Pablo no le interesaba otra cosa que el bienestar espiritual de sus hermanos que estaban a miles de kilómetros. Y mira, entendiendo el contexto de Pablo en una cárcel, en la incertidumbre de qué pasaría, porque probablemente podría pasar que a las horas de estar escribiendo esta carta, Pablo acabaran con su vida como un mártir de Jesucristo. No sabía qué iba a pasar, pero sin embargo Pablo pasa de su estado más triste, de su incertidumbre, de su momento complicado por un posible martirio, a la perspectiva más esperanzadora de volver a reencontrarse con la iglesia de Filipos. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, Pablo no se dejó meter por llevarse por la tristeza o las circunstancias por las cuales estaba viviendo, sino que su esperanza estaba en Jesucristo y en volver a verse con sus amados hermanos. Mira, el verdadero discípulo de Cristo nunca se olvida de sus hermanos. Pase por la circunstancia que pase. A veces cuando atravesamos un momento, una circunstancia adversa en nuestra vida, lo primero que pensamos es, tengo que dejar de servir. Y en la Biblia no encontramos esto. Al contrario, encontramos en Pablo y en muchos otros que en medio de sus circunstancias adversas seguían sirviendo al Señor. Quizá con menor o mayor medida, con más o menor tiempo, pero no encontramos a hombres, siervos del Señor, que se apartaron del Señor para que sus circunstancias fueran mejores. No, al contrario, considero que el servicio en momentos de incertidumbre, en momentos de dificultad, nos mantiene vivos, nos mantiene conectados a la fuente de vida que es el Señor Jesús. Ahora, no estoy diciendo con esto, no quiero que se malinterprete, que estás pasando por un momento difícil y no, tienes que estar metido en la iglesia. No, estoy hablando de que hay momentos, circunstancias en nuestra vida, y es como cuando vamos conduciendo nuestro coche, ¿no? En algún momento vamos a toda velocidad y en línea recta y todo va controlado, pero de repente necesitamos girar a la derecha, porque quizá nuestra familia requiere que dediquemos más tiempo, entonces tenemos que hacer un giro. Pero seguimos en medio de la carretera, seguimos involucrados con el resto de nuestras obligaciones de trabajo, estudios, hijos, etc. Y de repente, volvemos a reconducirnos. Tenemos que ir viendo las circunstancias y prioridades de nuestra vida. Lo que estoy diciendo es que no es algo sabio ni bíblico que cuando pasemos por adversidades dejemos de servir al Señor. Porque el Señor nos usa aún en momentos de sufrimiento y de lágrimas. Nos usa las circunstancias, aunque nosotros no lo entendamos. Por tanto, aunque Pablo estaba lejos de sus hermanos, no se olvidaba de ellos. Aún en circunstancias adversas por las cuales estaba viviendo en una cárcel y quizá en ese entonces no se sabía qué iba a pasar, podría ser mártir. Más bien lo que busca Pablo es tener un contacto continuamente con ellos. Por cartas, tenemos las cartas pastorales, o a través de mensajeros personales. Hoy estamos viendo a dos. Epafrodito, que había venido a Roma trayéndole una ofrenda y una carta a Pablo, y regresa Epafrodito con otra carta, que es esta carta a los filipenses. Un mensajero, ¿no? Un siervo del Señor. Y el tema fundamental de sus comunicaciones se basa solo en una cosa: su interés por la causa de Cristo. Pablo continuamente está animando, buscando cómo va su iglesia, qué tal su vida espiritual, animándoles, intentando darles soluciones, salidas, para que su crecimiento espiritual sea firme, sea constante y el evangelio se siga extendiendo. Ahora bien, dentro del servicio al Señor, dentro de formar discípulos, a veces podemos pensar, no, yo formé este discípulo, es mío. Va a servir en mi área, va a servir en mi ministerio. Pero eso no es lo que nos pide el Señor. El Señor su mandato es que hagamos discípulos. Luego el Señor dispondrá de ellos. No somos dueños de nadie. Y Pablo amaba a Timoteo, había formado a Timoteo, había servido con él. Pero Pablo estaba dispuesto a desprenderse de su mejor hombre a causa de Jesucristo. Busca el versículo 20. Dice, pues a ninguno tengo
del mismo ánimo. A ninguno tengo del mismo ánimo. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿No te gustaría que alguien dijera eso de ti? Este es del mismo ánimo. Tiene mi mismo sentir, el mismo sentir de Jesucristo. Tener un mismo ánimo significa literalmente tener una misma alma. Vemos a lo largo del discipulado de Pablo y Timoteo la relación tan fraterna que se ha formado. Y hablábamos que el discipulado no es solo reunirnos media hora a la semana para hacer un estudio bíblico. El discipulado va mucho más allá. Es compartir lágrimas, es compartir buenas noticias, momentos buenos. Es compartir también los sufrimientos, los padecimientos, como lo hacía Pablo. Pablo consideraba a Timoteo como su amigo del alma. Era su amado. Continuamente estaba hablando de su amado Timoteo, como alguien que funcionaba de la misma manera, que pensaba de la misma manera y que tenía las mismas prioridades que él. Por eso Pablo sabía que si Timoteo iba a la iglesia de Filipos, era como si estuviera él. Y por eso dice allí, dice, ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo sabía que Timoteo, si iba a la iglesia de Filipos, tendría el mismo interés que tenía él como discípulo de Cristo y por tanto también el mismo interés que tiene Cristo por su iglesia. Y por eso era su mejor hombre. Estaba en un momento difícil, quizá a punto de morir. Y para Pablo sería más fácil tenerlo allí para que le consolara. Pero Pablo estaba dispuesto a desprenderse de lo que más amaba, de su mejor hombre, no buscando sus propios intereses, sino buscando la voluntad del Señor y que el evangelio se siguiera extendiendo. Amén. O sea, nuestra iglesia se ha desprendido de grandes, el pastor Vicente lo podría decir mejor, pero de aquí han salido parejas muy queridas y que servían en áreas muy importantes, fundamentales de la iglesia, pero que el Señor en algún momento los llamó a emprender un nuevo rumbo para que su evangelio se siga extendiendo y su iglesia, nuestros pastores dijeron, así sea. Y aunque cuesta, ¿no? Y quizá, bueno, son hermanos queridos, pero el Señor los está llamando y estamos llamados a eso, a formar no para nuestros propios intereses, sino para que el Señor los use para su gloria, para sus intereses, para los intereses que tiene cada uno de nosotros, con el propósito de que el evangelio se siga extendiendo. Ahora bien, podríamos decir ya, pero es que Timoteo era un joven único, excepcional. Bueno, déjame decirte que Timoteo era como cualquiera de nosotros. La Biblia dice que tenía grandes luchas. Incluso tenía un problema físico, tenía una enfermedad. Era joven. Muchos de los problemas que él tenía en la iglesia de Éfeso, allí donde Pablo lo dejó para ser líder de esta iglesia, era que no tenía quizá la autoridad por su juventud en la iglesia. ¿No? Y por eso Pablo continuamente lo estaba animando. Seguramente su aspecto físico no era el mejor y no sobresaldría en ninguna actividad física, ni tampoco tenía un gran conocimiento. Ahora bien, hay un área en la cual Timoteo sí podría sobresalir por encima de los demás. Y es que Timoteo era un hombre que demostraba su interés genuino, humilde y ansioso por el bienestar de otros. ¿Me explico? No vemos cuando leemos las cartas de Timoteo, palabras de Timoteo buscando sus propios intereses. Era un joven con muchas dificultades quizá, con muchas necesidades en su vida, pero tenía un corazón que amaba al Señor y por tanto también amaba y buscaba el bienestar de sus hermanos. Podríamos decir en otras palabras, como dijo Jesucristo, era un hombre manso. Y esto demuestra una de las más importantes virtudes cristianas, la marca distintiva de la presencia de Cristo. De nada sirve, querido hermano, tener mucho conocimiento si ese conocimiento no es manejado, llevado por el Espíritu Santo y si ese conocimiento no echa raíces en tu corazón. Al Señor el conocimiento es importante, pero lo que realmente le interesa es tu corazón. Un corazón humilde, que con los dones, talentos que te haya dado, más o menos, pero los pongas a su servicio. El propio Jesucristo dijo,
aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Mira, leí una definición, Matthew Henry, un comentarista bíblico, acerca de la mansedumbre. Y él dice que la mansedumbre es la calidad de recibir daño sin resentimiento y recibir alabanza sin orgullo. ¿No? Tremendo. Es la calidad, la virtud de recibir daño, de recibir ofensas sin resentimiento. Querido hermano, en el servicio del Señor te van a hacer daño. Te encontrarás quizá con muchas personas ingratas. Te encontrarás en situaciones injustas que dices, ¿cómo puede ser posible? Pero la mansedumbre es recibir eso que te causa daño, tristeza, seguramente dolor, pero no habrá resentimiento en tu corazón. Y ahora, querido hermano, también, siendo un siervo del Señor, quizá recibirás alabanza. No, recibirás buenas palabras. Oye, qué bien lo haces. La mansedumbre no te permite que eso se genere, eso te lleve a generar orgullo o ego, sino que más bien, como Jesucristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. Un siervo del Señor es humilde. Si hay ego y si hay orgullo, hay algo que allí está fallando. Porque un verdadero siervo, un verdadero discípulo de Jesucristo es humilde y busca el bienestar de sus hermanos. Pero Timoteo no solo era un joven con muchas necesidades en su vida, pero era un hombre con un corazón manso, humilde, pero también era un joven libre de un espíritu egoísta. Lee el versículo 21. Dice Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. La naturaleza del hombre es esta, ¿no? Buscar lo nuestro, lo que nos interese, nuestro propio beneficio. Y Pablo está diciendo, no encuentro, no. Todos buscan sus propios intereses. Seguramente Pablo ya había pensado en otros que pudieran ir a Filipos, a apoyar la iglesia, a trabajar para la obra del Señor. Pero por las palabras de Pablo podemos entender que todos se negaban. Y no porque estuvieran no tuvieran la capacidad de ir y hacerlo, sino únicamente se negaban porque estaban interesados únicamente en sus propios asuntos. ¿No? En sus propios asuntos. Pocos estaban dispuestos, como compartía Jimena ahí en Isaías 6:8, de decir, heme aquí, envíame a mí. Pocos. O quizá como dice Pablo aquí, todos buscaban sus propios intereses. Eso puede pasar hoy en día aquí, en nuestra iglesia y en nuestra vida. No nos involucramos al servicio del Señor porque nos aparta de nuestros propios intereses, nos aparta de nuestros propios objetivos, nos aparta de la comodidad que yo tengo. Servir al Señor implica comprometerme más, yo no estoy dispuesto a eso. Aquí vienen, hablábamos en el costo de ser un discípulo de Jesucristo, no sé si lo recuerdan, las excusas perfectas, ¿no? A veces encontramos excusas tan perfectas como aquel hombre que decía, Señor, no te puedo seguir porque tengo que enterrar a mi padre. ¿Lo recuerdan? Excusas perfectas. Pero el Señor nos está llamando a, como compartíamos ahí en Isaías 6:8, leía Jimena, Señor, heme aquí, envíame a mí. Eso es ser un discípulo de Jesucristo. Quitarnos de nuestro círculo de comodidad. Dejar de un lado nuestros objetivos, nuestras metas, orar para que el Señor conoce lo que hay en tu corazón, tus metas, tus objetivos. Pero a veces ponemos por encima de eso la voluntad del Señor, el propósito que tiene para tu vida y para tu familia. Sin embargo, Timoteo era un joven devoto que amaba al Señor, sincero y desinteresado, que sí dijo, muy bien, Pablo, necesitas que alguien vaya a Filipos, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué tengo que hacer? Si estás en tu corazón, si el Señor me lo pide, yo voy allí. Vemos aquí dos posiciones. Una, la del discípulo, con un corazón preocupado por los demás y con un corazón dispuesto a hacer lo que el Señor le pidiera. Pero vemos también en Pablo
también un corazón de la misma manera, no egoísta, no diciendo, no, Timoteo, tú te quedas conmigo porque te necesito, sino que más bien teniendo un corazón desprendido y enviando los mejores hombres, en este caso a Timoteo, su discípulo amado, para que el evangelio, para que la iglesia de Filipos siguiera fortaleciéndose y siguiera creciendo. Lo quería enviar para trabajar en el evangelio. Pero no era la primera vez que lo hacía Pablo, ¿no? Déjame darte algunos ejemplos. Pablo envió estos son discípulos de Pablo que enviaba para que el evangelio se siguiera extendiendo. Envió a Crescente a Galacia, envió a Tito también a Dalmacia, a Tíquico lo envió a Éfeso también envió a Timoteo, ¿no? Epafrodito lo había enviado a Filipos y ahora Epafrodito había vuelto una vez más a Roma. Timoteo ahora también estaba en Roma. Finalmente, el objetivo principal del discipulado, ¿cuál es? Servir juntos. Servir juntos. Aún el Señor nos puede dar dones, talentos, ¿no? Diferentes, pero lo que potenciamos en la unidad es que estos dones y estas habilidades se hagan fuertes en el cuerpo de Cristo, independientemente de lo que el Señor te pida. Vemos a Pablo en la cárcel, vemos a Timoteo compartiendo la palabra, vemos a Epafrodito haciendo un largo viaje para llevar una ofrenda nada más. Pero es un trabajo en equipo que bendecía a muchos. Bendecía a Pablo, bendecía a la iglesia de Filipo, bendecía a la iglesia de Galacia, la iglesia de Dalmacia, la iglesia de Filipos, la iglesia de Éfesos. Trabajo en equipo. Si Pablo pretendiera hacer todo eso solo, pues quizá, incluso me atrevo a decir que no seríamos conocedores nosotros del evangelio y de la verdad. Pablo discipuló, hizo discípulos con el único objetivo de que la palabra del Señor se extendiera. Repito, el versículo 22 repite un poco lo que ya he compartido. Pero ya conocéis las pruebas de él, hablando de Timoteo, el testimonio de él, de que como a hijo, a padre, ha servido conmigo en el evangelio. Eso es una vez más las pruebas, las dificultades que atravesamos siendo siervos de Jesucristo. Es el costo de ser un discípulo del Señor, pero es parte también del testimonio. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, mira, yo doy testimonio de que Pablo en medio de sus pruebas se ha mantenido firme sirviendo a mi lado. Una vez más vamos al punto de que aún en momentos de dificultad y momentos de adversidad podemos servir al Señor. El Señor nos usa para su gloria. Así que el apóstol contemplaba el gozo de la madurez de su amado compañero y colaborador Timoteo. Y estaba agradecido con el Señor por la amistad que le daba, pero llegado a este punto, Pablo estaba dispuesto a desprenderse de él para que la iglesia de Filipos siguiera adelante. Ahora, el anhelo de Pablo, volvamos al punto inicial de que Pablo estaba en la cárcel. Pablo no sabía si iba a ser mártir o obtendría la libertad. Pero Pablo está preparando el terreno, no sabía lo que acontecía y él buscaba la manera de que alguien pudiera ir a la iglesia de Filipos para que sus hermanos recobraran ánimo y la iglesia siguiera adelante. Y envía a su amado Timoteo. Pero no perdía la esperanza de que el Señor le librara de este momento y volverse a encontrar con ellos, ¿no? El corazón de un pastor, ¿no? Preocupado, ¿no puedo ir yo? Bueno, te envío a mi amado Timoteo. Pero tengo la esperanza en el Señor de que una vez más nos podamos volver a encontrar. Cualquiera que fuera el resultado, martirio o libertad, el apóstol confiaba tranquilamente y fielmente en su Señor, en su Salvador, en Jesucristo. Pablo mostraba su amor a los filipenses queriendo enviar a Timoteo y haciéndoles llegar también el anhelo que había en su corazón de reunirse con ellos. Para ir concluyendo este pasaje y entendiendo que el Señor nos ha llamado a servir juntos, a ser discípulos de Jesús, pero también a ser discípulos de Jesucristo, un buen siervo del Señor, un buen cristiano, siempre elabora planes buscando el beneficio de los demás. ¿Sí? ¿Se entiende? Un buen líder no busca hacer planes, estrategias, programas para que él sobresalga.
sino que lo que busca es que aquellos que están con Él vayan levantándose, vayan asumiendo responsabilidades, vayan creciendo. ¿Para qué? Para que el Señor los use para la extensión de su reino. Y un discípulo de Cristo buscará eso, no su beneficio propio, sino más bien que el Señor los use a sus discípulos para seguir creciendo en Él. También un discípulo de Jesucristo tendrá un espíritu ferviente que inspira a otros a realizar un trabajo con excelencia. Nuestro testimonio. Un discípulo de Cristo inspirará a otros a dar lo mejor. O permítame la expresión, pero no a servir de manera chapucera, ¿no? Sino a servir como dice la palabra, diligentemente, ¿no? Decentemente y con orden. Decentemente y con orden. Primera de Corintios, si no recuerdo mal, 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. Un buen siervo del Señor da lo mejor por su maestro. Inspira a otros a servir de esa manera. Hacerlo con diligencia, hacerlo con excelencia, hacerlo con responsabilidad, no por compromiso. Mira, querido hermano, cuando servimos por compromiso o por obligación, los resultados no son los esperados. El Señor anhela que le sirvamos de corazón porque le amamos, porque reconocemos quién es Él y porque queremos darle lo mejor para Él. Y por último, las virtudes, las mejores virtudes que el Señor te ha dado, los dones, talentos que el Señor te ha dado, se fortalecen en el trabajo cristiano en equipo. En equipo. Somos parte de un cuerpo cuya cabeza es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Pero cada uno, cada parte del cuerpo es importante, tiene su función. Y cuando realmente servimos al Señor, entendemos nuestro papel dentro del cuerpo de Cristo y con un corazón humilde estoy dispuesto al Señor. Sí, Señor, asumo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué necesitas? ¿En qué sirvo? ¿Qué hago? El cuerpo de Cristo se edifica, se fortalece y crece. Y crece. No busquemos estar preparados, no busquemos haber terminado el seminario en forma para servir. No. El Señor lo único que desea de ti es que tener un corazón humilde, un corazón dispuesto a servirle en el lugar con los dones y talentos que Él te haya dado. Parece fácil, ¿no? Pero es un gran desafío. Es un gran desafío. Querido hermano, te lo repito y recuerdo la prédica del costo de ser un servidor de Jesucristo. Servir al Señor no es fácil. No es fácil. Porque nos implica salir de nuestro círculo de comodidad. Nos implica salir de aquello que pensamos, como decía Pablo, en lo nuestro propio. Servir a Jesucristo requiere un costo alto. Un costo alto que debemos realmente, a la hora de decir, sí, Señor, envíame a mí, asumirlo. ¿Estamos dispuestos a servir al Señor con todas las consecuencias? ¿Con todo lo que implica? Saliendo de nuestro círculo de comodidad. Qué gran desafío. En cada situación, Pablo pensaba primero en los demás y ante todo en Cristo y su evangelio. Y Timoteo, su discípulo, actuaba igual, ¿no? Con esa misma alma, con ese mismo sentir. Qué desafío, porque Pablo dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es en Cristo Jesús. Querido hermano, no permita que su agenda, que sus preocupaciones, que sus circunstancias no dejen espacio para el servicio cristiano. Siempre habrá lugar para servir. Siempre habrá un lugar y un tiempo para mostrar amor y preocupación por otros. Miren, en el pasaje de hoy vemos funciones diferentes en la iglesia. Unos oraban. La iglesia de Filipo oraba por Pablo. No solo oraba, sino que también ofrendaba. Lee ahí a partir del versículo 25 cómo Epafrodito está viajando para llevar una carta de ánimo y una ofrenda a Pablo. No. Unos oraban, otros ofrendaban. Otros, como Epafrodito, estaban dispuestos a ser un mensajero del Señor para ir a hacer un trabajo quizá sucio, muy silencioso, pero muy importante. Muy importante. Timoteo
Estaba dispuesto también a ir a servir al Señor donde el Señor le pidiera. Y Pablo, en medio de sus adversidades, de sus circunstancias, seguía animando, seguía preparando, seguía orando a sus iglesias, a sus discípulos, con el único, y cada uno servía y daba de lo que tenía, de lo que el Señor le había dado, con el único objetivo de que su iglesia se siguiera fortaleciendo y de que el evangelio se siguiera extendiendo. Estamos llamados a servir juntos, no en la misma manera. ¿Ustedes se imaginan que todos los que estamos aquí fuéramos del grupo de alabanza? No. ¿O todos fueran predicadores? Bueno, ojalá. Pero el Señor nos ha dado, nos ha hecho diferentes, pero no quiere decir que no tengas dones y talentos para poner al servicio de tu Señor. Pero a veces esperamos estar preparados, o esperamos, no, Señor, cuando tengo mejor trabajo, no, cuando mi economía mejore, ahí, Señor, te diré, heme aquí. Y nunca llega ese momento, porque no es una cuestión de lo que tengas, sino es una cuestión de corazón. Y puedes tener la mejor casa, puedes tener el mejor trabajo, puedes tener la mejor cuenta bancaria, pero tu corazón lejos del Señor. Y entonces no le servirás jamás. Y recuerda que estoy hablando de un servicio con excelencia. No decir, vale, sí, cuenten conmigo, y luego no aparecer. Un discípulo de Jesucristo se compromete y cumple. La palabra lo dice, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y a mí me encanta 1 Corintios 14:40, no sé si es primera o segunda, perdónenme, que dice, hágase todo decentemente y con orden, porque el Señor lo merece todo. Con decencia, con orden, dando lo mejor de nosotros. Esto define un verdadero discípulo de Jesucristo. Ahora, hermanos, eso no es solo para los líderes o para los pastores. Aún si es la primera vez que estás aquí o estás aprendiendo del Señor, el Señor nos llama a servirle a Él. Con fidelidad, con humildad y con excelencia. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a decir aquello del profeta Isaías en 6:8? Señor, heme aquí, envíame a mí. Ahora, aquí estamos hablando que el Señor les pedía ir a expandir el evangelio a otro lugar. Y yo tengo claro que el Señor llamará aquí a muchos jóvenes y no tan jóvenes a llevar el evangelio a otros lugares. El Señor lo hará en su momento, a su tiempo. Pero quizá el Señor te está llamando aquí a servirle en áreas quizá de menos nombre, como lo hacía Epafrodito, simplemente llevando una carta, simplemente compartiendo algo. No sé, el Señor te estará llamando y poniendo algo en tu corazón. Recíbelo como parte del Señor. Y heme aquí, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas, por más pequeño que me parezca, pero con excelencia. Porque estamos llamados, queridos hermanos, a servir juntos. Dentro de la diversidad, en unidad, con el único objetivo de que el cuerpo de Cristo se edifique, se fortalezca y crezca. Y que las buenas noticias de Cristo se sigan expandiendo. Amén. Inclina tu rostro, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este tiempo. Señor, gracias. Gracias porque a lo largo de la semana tú has hablado a lo más profundo de mi corazón, Señor. Y yo te quiero pedir perdón en esta mañana de manera personal, Señor, porque a veces realmente como humanos buscamos nuestro beneficio propio y no la voluntad del propósito que tú tienes para nosotros. Perdónanos, Señor, porque a veces preferimos seguir en nuestro círculo de comodidad que realmente desear, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, perdónanos. Ayúdanos a asumir, Señor, que ser un discípulo tuyo tiene un costo alto, pero también que es la mejor decisión que podemos tomar como individuos, como padres, como familias, como jóvenes, como niños. Señor, que tu palabra penetre a lo más profundo de tu corazón. Que esta iglesia, tu iglesia de Fuenlabrada, Señor, sea una iglesia, Señor, que te sirva diligentemente, ordenadamente, que te sirva con excelencia, con humildad, no buscando el halago propio, sino buscando que tu nombre sea exaltado en todo, aun cuando tenemos que limpiar, aun cuando nuestro trabajo sea en la ayuda social. Señor, que siempre nuestro testimonio, Señor, lleve a que tu nombre sea exaltado y glorificado. Quita todo egoísmo de nuestras vidas, Señor.
Haznos como tú, Señor, manso y humilde de corazón, Señor. Gracias, Señor, porque seguramente muchas veces hemos dicho, no me comprometo porque no quiero, estoy bien como estoy. Pero, Señor, gracias porque tú siempre nos das una nueva oportunidad. Y quizá en esta mañana tú estás poniendo en nuestro corazón, Señor, un llamado a servir en algún área. Señor, que estemos dispuestos a decirte sí desde lo más profundo de nuestro corazón y a servirte con excelencia. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito, desinteresados y dispuestos a servirte, Señor, costarle lo que les costara, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en unidad dentro de la diversidad. Síguenos usando, Señor, con nuestros dones y talentos para que tu nombre y tu evangelio se siga extendiendo por todo lugar. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta mañana. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.